Bien, bienvenidos. Este es mi primer capítulo, mi capítulo cero, mejor dicho, mi capítulo piloto de este video podcast o videolog, como se quisieran llamar, de contar un poquito de las noticias que pasaron de las últimas semanas, de las que van a pasar esta semana, y también escuchando un poquito de música, con algún vinilo hoy tan de moda. Y hoy quiero presentarles y quiero empezar este capítulo 0 con Gustavo Cerati, Fuerza Natural. Fuerza Natural fue su quinto y último disco. Un disco que fue lanzado el 1 de septiembre del 2009, antes de sufrir aquel accidente cerebrovascular en mayo del 2010, ¿no? Y que bueno, y permaneció dando vueltas Gustavo hasta el 2014. Su sonido es un poco folk, acústico, tiene vetas psicodélicas, guitarras acústicas, mandolinas, arreglos muy cuidados. Él había descrito en su momento que era el mejor Cerati ilustrado que se podía encontrar. Además, también una de sus declaraciones, casi una frase premonitoria, fue que si se retirara ahora en ese momento, se iría contento por lo que había sido el álbum Fuerza Natural. La influencia de su hijo fue muy grande en este álbum, inclusive una curiosidad que originalmente el disco se iba a llamar Viento, pero bueno, terminó quedando con Fuerza Natural. Tiene mucha simbología, muchas cosas con los números, ¿no? El álbum que tiene 13 canciones, más ese tema oculto con el nombre de numeral. El número 13 es recurrente en todo el diseño, en el concepto del disco, y apela mucho a simbolismo, ¿no? Simbolismos de cambios y oportunidades. Este álbum ganó 3 Grammy Latino y arrasó en el 2010 todos los premios Carlos Gardel. Incluso tuvo el Gardel de Oro. Nada, es un álbum muy interesante para escucharlo y bueno, para disfrutar. Nos va a acompañar de fondo mientras yo les comento algunas noticias de las que pasaron y de las que vamos a tener para la próxima semana. No hay que dejar de pensar y de mencionar que, bueno, por eso la casaca argentina, que hoy Argentina ganó 2-0 frente al seleccionado de Austria, en el cual triunfamos con 2 goles de Lionel Messi, a pesar de haber errado el primer penal que tuvimos cerca de los 8 minutos del partido, pero bueno, después nos dio 2 alegrías y bueno, y terminó el partido 2-0 con casi prácticamente la clasificación cerrada, y solo faltaría algo para pensar, y los números y las ecuaciones deberían ser muy raras para que podamos no salir primero en esta zona. Veremos el próximo sábado a las 11 de la noche hora argentina, que Argentina tiene que enfrentarse al seleccionado de Jordania. Pero vayamos a las noticias. Y las noticias, vamos a hacer 5 noticias de la semana que han pasado, que están vinculadas con, bueno, las voy a mencionar, que es el tema del escándalo del caso Adorni, que seguimos dando vueltas desde hace por lo menos 3 meses que estamos dando vuelta en esta cuestión. Venimos con un comentario sobre el tema de la inflación y el dólar que la inflación del 2.1 y el dólar que se estaba moviendo.
y con un riesgo país que es el más pequeño, el más chico en los últimos 8 años. Después también con el alto el fuego, aunque frágil, con Irán y Estados Unidos, y el petróleo en alza a partir del acuerdo que suscribieron Estados Unidos e Irán en la reunión del G7. Ya pasó esta semana con un año de prisión domiciliaria Cristina Kirchner, y donde, bueno, es un tema bastante complicado, ¿no? Y complejo, porque no solamente tiene un peso institucional, judicial, sino político en nuestro país. Y después la otra noticia es sobre el tema tecnológico. Por ejemplo, que está Nvidia y OpenAI mueven el tablero de la IA porque se van a presentar van a ingresar a la bolsa de Nueva York. Y una novedad es que también Nvidia va a presentar el chip Vera, y que es directamente marca una aceleración muy grande en lo que es la inteligencia artificial. Pero bueno, volvamos a las noticias. Les mencionaba el tema del gobierno que entró en una tormenta política por el caso Dorni, ya que esta semana, que va a ser una de las claves, va a haber reunión mañana y pasado en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados para tratar o ver qué se puede hacer con el tema de la interpelación a Manuel Adorni. Frente a esta cuestión, esta tormenta política que tiene el gobierno, la economía mostró luces y sombras, la inflación más baja en 8 meses, el dólar volvió a subir, hemos reducido el tema del riesgo país, lo cual es interesante e importante, y veremos cómo viene todo. Ahora Manuel Adorni, bueno, renunció, entre comillas, a la vocería presidencial, y el sábado pasado el presidente lo salió a respaldar en Rosario por el Día de la Bandera, bueno, con la presencia de Milei en Rosario, y bueno, con una permanente y férrea defensa del jefe de gabinete, que estaremos viendo si se llega a enfrentar o no a la interpelación que está pidiendo la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La segunda noticia es la que yo mencionaba antes, un poquito con respecto al tema de la buena, es que la inflación de mayo fue del 2,1%, la más baja en 8 meses, y ya lleva en 12 meses, acumula 33%, y en lo que va del año 14%, estamos al mes 5, ¿no? La otra cara es que subió el dólar, subió 1.451 pesos, y es el nivel más alto desde enero. El riesgo país, en cambio, sigue a la baja. El lunes anterior llegó a 425 puntos, es el mínimo en 8 años. Y esto avanza y con buenos ojos respecto a las distintas revisiones del FMI. La otra noticia que tengo es la de Irán, el petróleo, el acuerdo con Estados Unidos. Y bueno, este alto el fuego entre Irán e Israel ha quedado frágil, no con Estados Unidos, porque bueno, se acordó una tregua y firmaron un memorándum con 14 puntos. Pero bueno, está ahí dando vuelta la tensión que existe entre el Líbano, Israel. Bueno, Irán y Estados Unidos no son ajenos a esta cuestión. Lo cual Irán volvió a amenazar con que cerraba el estrecho de Hormuz. El petróleo, el barril Brent, superó los $97 por barril.
Esto, ¿por qué no se puede llegar a importar acá en los argentinos? Porque el precio del crudo impacta también en la energía y de rebote en los precios en Argentina. La cuarta nota es el tema de la justicia, que mencionaba que Cristina Kirchner cumplió 1 año de prisión domiciliaria por la causa vialidad. Y la justicia sigue ratificando que permanezca detenida en su casa en la calle San José 1111. De alguna manera su defensa pide flexibilizar las restricciones, las tobilleras, las visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un tema político también, atañe a lo político, porque está en juego la unidad del peronismo-kirchnerismo de cara a las próximas elecciones presidenciales. Estamos hablando de acá a 1 año, ¿no? Pero no logran consensuar o unificar posiciones dentro de lo que es el peronismo. La quinta y última noticia es la de inteligencia artificial no frena. Nvidia presentó su nuevo chip llamado Vera, y sus primeros grandes clientes van a ser Anthropic, OpenAI y SpaceX. Entra en producción plena antes de fin de año y tiene las características que va a tener el mismo chip, va a tener la posibilidad de manejar inteligencia artificial. Bueno, después ya vimos que están preparando tanto OpenAI como Anthropic su ingreso su salida a la bolsa, lo cual han valuado a la empresa OpenAI en cerca de 730 mil millones de dólares. Ya la carrera de la IA no se juega solamente en Silicon Valley, si se quiere de alguna manera, en la tecnología, sino que también se trabaja y se lleva adelante y juega una carrera diferente en Wall Street por miles de millones de dólares. Esta semana que pasó, el eje fue político, fue el tema de caso Dorni, que bueno, sigue generando de alguna manera sobresaltos en el gobierno del presidente Milei. La economía y el mundo también empezaron, la inflación a la baja, el dólar en alza, un alto el fuego, el barril Brent con su precio que empezó a subir, el riesgo país Argentina que baja. Esto es lo que pasó durante esta próxima semana. Y ahora voy a pasar a mencionarle las 3 claves que tengo para esta semana. El caso Dorni, que llega al Congreso. La oposición convoca a una sesión especial para el martes 23, como les mencioné, y para el 24 con el objeto de interpelar a Manuel Adorni, y abrió la discusión sobre una eventual moción de censura. Veremos qué pasa después de haber dejado en manos de un diputado libertario la vocería presidencial. Y veremos. El escándalo está paralizando bastante la gestión del Congreso y deja expuesta una interna bastante grande dentro del gobierno, ¿no? Porque ya hay muchos sectores libertarios que están viendo cómo la imagen del presidente decae a partir del escándalo de Adorni, que se siguen descubriendo y siguen saliendo las cosas a la luz sobre sus gastos, ¿no? En efectivo y en dólares. El escenario es complicado para el oficialismo. Lo que va a tratar de hacer es dilatar o bloquear las sesiones en el Congreso, pero el costo político se viene acotando y bueno, veremos qué hace el gobierno con el caso Adorni, si sigue en esta posición o deja que la oposición interpele a su jefe de gabinete, o también que renuncie el mismísimo Manuel Adorni.
Por otro lado, el Milei va a retomar la agenda internacional, tiene viajes para hacer en estos días a España, a Estados Unidos y bueno, veremos qué es lo que sucede con este viaje, que de algún modo el viaje puede llegar a dar, es en el marco del acuerdo Mercosur y Unión Europea, que ya estaría en vigor desde el 1 de mayo. Y después tiene para ir a los Estados Unidos en una gira que va a hacer en Sun Valley. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, definiciones de esta cumbre. Y también va a pasar por Mercosur también con reuniones en Asunción. Que mirar y las definiciones que va a sacar la cumbre Mercosur, cómo va a ser su presencia en España, su visita a España y después ver qué más sucede con su visita a los Estados Unidos. Y la última de las claves que tenemos es cómo va a continuar esta tregua muy frágil, pero muy frágil, entre Estados Unidos e Irán y cómo se comporta el precio del petróleo. Veremos cómo viene después de este alto el fuego de 60 días entre Irán e Israel, que fueron formalizados a partir de un memorándum. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, hay cosas que hay que verlas. Este tema del barril Brent, que superó los $97 para la Argentina, es un tema que incide bastante en el tema de nuestros costos y nuestros precios a partir del incremento del barril de petróleo. Veremos, esto es más o menos todo lo que hemos podido analizar, que considero que son importantes de tener en cuenta. Y bueno, nos veremos, espero que puedan comprenderme de que es mi primer capítulo, mi capítulo piloto de estos video posts que vamos a hacer, que voy a hacer cada domingo, si podemos, contando un poquito de las noticias y haciendo un resumen semanal y marcando las claves de la semana. Desde ya, muchas gracias y bueno, esperemos que el próximo domingo tenga una muy buena noticia con el tema de la selección después de jugar con el seleccionado de Jordania. Muchas gracias y hasta luego.